Cuando escuchas siglo 8 antes de Cristo, es fácil quedarte en blanco. O sea, piensas, la verdad no tengo ni idea de lo que estaba pasando en esa época. Pero para ubicarnos, estamos hablando de unos 400 años antes de Alejandro Magno, muchísimo tiempo atrás. Y en ese contexto, el profeta Isaías, el Isaías del Antiguo Testamento, el del libro de Isaías, hizo una proclamación impactante al pueblo de Judá. El problema es que Judá estaba devastado por la guerra. Era un desastre total. Jerusalén vivía en caos. Y siendo honestos, lo que Isaías dijo no parecía tener ningún sentido. En el mejor de los casos, sonaba a puro optimismo barato, como si solamente estuviera tratando de animar a la gente para que no se sintieran tan mal. Para entonces, Judá ya había perdido su independencia como nación, estaban aplastados por Asiria desde el norte y por Egipto desde el sur. Y para colmo, esos dos imperios estaban en guerra entre ellos. Y sin que Isaías lo supiera, lo peor todavía estaba por venir. Aún así, Isaías predica, proclama y luego escribe. Y todo eso queda registrado en el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Y habla de parte de Dios, de parte de Yahweh, el Dios de Israel. Y esto fue lo que dijo, pero la verdad cayó en oídos sordos. Sonaba vacío, sonaba hueco, era difícil encontrar ánimo en esas palabras, pero aún así, esto fue lo que declaró de parte de Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, o más precisamente jurará lealtad a mí. Eso parecía imposible, porque desde cualquier ángulo el Dios de Israel se veía como un Dios débil, si es siquiera un Dios. Su pueblo había sido humillado por extranjeros, de hecho el pueblo de Dios había sido obligado a doblar la rodilla ante invasores paganos y en algunos casos ante sus dioses paganos también. E Isaías todavía no terminaba. Antes, en el mismo libro, él señalaba un libertador futuro y escucha cómo lo describe. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. En otras palabras, Isaías está diciendo, viene un líder, un gobernante que va a traer justicia a la tierra. Pero seamos realistas, la idea de que un descendiente de Abraham tuviera influencia sobre las naciones del mundo sonaba totalmente improbable. Y aún así, Isaías sigue hablando de este líder y dice esto, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Y luego añade, así dice Dios el Señor, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es decir, Dios le está diciendo, Israel, ustedes serán el medio de un pacto entre Dios y las naciones. Este líder que voy a enviar será el centro del pacto entre Dios y el mundo entero y en última instancia con Israel también. Por causa de este líder que será luz para los gentiles, su nación iluminará lo que Dios está haciendo en el mundo. Y no solo para ustedes, sino para el beneficio de todo el mundo. Algo completamente inimaginable. Y de hecho, con el paso de los siglos, esa idea no solamente parecía inimaginable, parecía absurda, porque después de los asirios vinieron los babilonios, después de los babilonios los persas, después los macedonios bajo Alejandro Magno, luego los seleucitas al norte y los egipcios al sur, guerra tras guerra, una y otra vez. Cada vez que estos ejércitos atravesaban Judea o Galilea y Samaria, se llevaban a los jóvenes y los forzaban a unirse a sus ejércitos. Las muertes destrozaron la economía y destruyeron la cultura. Y aquí hay una parte de la historia durísima de la cual casi no se habla. En el año 301 antes de Cristo, Ptolomeo, el faraón de Egipto, llegó a Judá, saqueó la región, reclutó jóvenes judíos a la fuerza y luego los obligó a invadir Jerusalén, su propia nación. Y después tomó a los mejores y más brillantes y se los llevó como esclavos a Egipto, especialmente a Alejandría. Tantos así que Alejandría en Egipto se convirtió en la ciudad con más población judía urbana más grande del mundo. En ese momento había más judíos en Egipto que en Judá. Ahora, imagínate lo devastador que fue esto. Es como decir, ¿otra vez estamos en Egipto? Recuerda, el momento más importante de la historia de Israel había sido cuando Dios los liberó de Egipto, pero ahora de nuevo están de regreso ahí. ¿Dónde está Dios? Todo parecía indicar que las promesas de Isaías y de los profetas no solamente no se cumplirían, simplemente no había manera de que se cumplieran. Y una vez más, el control de la región cambió de manos y con el tiempo toda la cultura fue helenizada. Alejandro Magno había esparcido la cultura griega por todos lados y llegó hasta Judá.
llegó incluso al templo. Eventualmente el templo de Jerusalén se lo dedicaron al Zeus olímpico. Personas entraban al templo judío para adorar dioses paganos. Los judíos se dividieron en fracciones, perdieron liderazgo, identidad. Parecía que ya no podía ponerse peor. Y entonces, en el año 63 antes de Cristo, llegan los romanos. Así que siendo honestos, Isaías parecía estar equivocado. Todo parecían solamente palabras bonitas para hacerlo sentir un poquito mejor, pero no habría Salvador, no habría Mesías, no habría rey. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un ángel se le apareció a una joven campesina y le dijo: vas a tener un hijo y va a ser el rey. Años después ocurrió algo todavía más inesperado. Ese hijo ya adulto, un sábado, entra en una sinagoga de Galilea, era su primera vez ahí, y como ya tenía cierta reputación, el líder de la sinagoga le entregó el rollo y le dijo que leyera. Y ese día el rollo que habían sacado era el de Isaías y se lo entregaron a Jesús. Y Lucas nos dice esto: al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Mira, Jesús fue directo a un pasaje específico de Isaías. Todos sabían que ese texto apuntaba a un momento clave de la historia, el amanecer de una nueva era, cuando Dios cumpliría las promesas hechas más de 700 años antes. Jesús eligió ese texto y comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha escrito, la forma verbal del sustantivo Cristos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido para anunciar buenas noticias, para proclamar el año del favor del Señor. Ok, y esas buenas noticias o ese año del favor era la temporada. Y cuando oyeron esto, nadie se movió. Entonces Lucas nos cuenta que luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y Jesús dice algo que nadie en su sano juicio diría, a menos que fuera verdad. Hoy, por fin, finalmente, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús estaba afirmando inaugurar la era del reino de Dios. Estaba afirmando ser el ungido, el rey. Era su manera de decir: lo que Isaías prometió hace más de 700 años está pasando frente a ustedes. Su rey ha llegado. Hoy estamos cerrando nuestra serie, El último reino. Y si sientes que llegamos al final como de una película, no estás equivocado. Ojalá regreses y veas toda la serie completa porque hoy es la conclusión. Pero déjame decirte algo, esta serie ha traído ánimo, pero también preguntas muy importantes. Mi esperanza es que por el resto de nuestras vidas nunca dejemos de ver lo que los autores del Nuevo Testamento quieren que veamos cada vez que abrimos sus páginas. Y es esto, que Jesús es Cristos, que Jesús es el Cristo o que Jesús es el ungido. De hecho, que Jesús es rey, el rey supremo de Dios. Y quise comenzar con este escenario tan épico porque nuestro momento cultural, lo que estamos viviendo en este momento, se parece mucho al de los judíos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esperando que Dios haga algo, preguntándose si Dios sigue activo, si cumplirá sus promesas o incluso si existe. Porque para la gente que vivía en esa época, después de tantos siglos de trauma, la pregunta era inevitable. ¿Dios rompe sus promesas? Y se hacían las mismas preguntas que nos hacemos hoy. ¿Está funcionando? ¿Dios se está moviendo? ¿O incluso hay un plan? Y si hay un plan, ¿realmente está funcionando? Y la respuesta es sí. Al final sí estaba funcionando y al final sí lo está. Pero, y esto es cierto para muchísimas áreas de la vida, para quienes estamos metidos en procesos, es muy difícil, a veces casi imposible notarlo. ¿Por qué? Porque es difícil reconocer el progreso solo mirando alrededor. Para reconocer el progreso, casi siempre tienes que mirar hacia atrás. De hecho, muchas veces la única forma de encontrar el ánimo para seguir avanzando es detenerte y darte cuenta. Ah, sí, he avanzado. A veces esa es la única manera de seguir adelante. Te digo dónde aprendí esto. Lo aprendí de un amigo muy querido, un hombre llamado Jesús Rivero. Nos visitó varias veces, pero él vio algo en mí y cada vez que venía a Veracruz me citaba para platicar. Y una vez me dijo: Robertito, voy a ayudarte a definir tu llamado. Y cuando yo me desanimaba, cuando sentía que algo no estaba funcionando,
él me conocía bastante bien y entonces me decía, mira, de vez en cuando tienes que parar, tienes que voltear y mirar hacia atrás y así es como reconoces el progreso que has hecho. Y en nuestro caso, el tuyo y el nuestro, así es como reconocemos la fidelidad de Dios. Así entendemos que sí estamos avanzando, porque mientras sigas mirando hacia adelante y sigas viendo todo lo que falta, todo lo que queda por hacer, y aquí déjame confesar algo, yo soy pésimo para celebrar las victorias. Para cuando llegamos a algo, mi mente ya va varios pasos adelante, ya está pensando en lo que sigue. Me cuesta detenerme y simplemente estar en el momento. Pero Jesús Rivero me decía, tienes que parar, tienes que darte la vuelta y mirar hacia atrás para reconocer la fidelidad de Dios. Así vas a encontrar el ánimo y las fuerzas para seguir avanzando. Y yo pensaba, ¿sabes qué? Gracias, amigo, por favor, no dejes de recordármelo. Pero aquí está el punto. Si eres cristiano, especialmente si llevas mucho tiempo siéndolo, miras a tu comunidad, miras tu familia, miras lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, y quizás piensas, ¿de verdad Jesús es rey? ¿De verdad hay un reino? ¿De verdad vino a establecer el reino de Dios en la tierra? Porque siendo muy honestos, dices, es que yo no lo veo, no veo que esté haciendo una gran diferencia, de hecho no siento que esté cambiando mucho, ni cosquillas siento. Pero cuando nos detenemos y miramos hacia atrás, cuando recordamos dónde empezó todo, cuándo empezó, cómo empezó y quién lo empezó, la historia de la iglesia y la historia del reino de Dios es extraordinaria. De hecho, es inexplicable, a menos que consideres la intervención de Dios a favor de su reino. El reino de Dios es imparable. Y aquí hay algo muy importante. Las cosas que crecen fuertes crecen lento y el reino de Dios crece lento. Por eso Jesús regresó a este tema una y otra vez. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de parábolas. Parábolas que, siendo honestos, no parecen tener sentido. Parábolas que parecen irrelevantes. Y si tu marco de fe gira alrededor de esta sola pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? Si todo tu sistema de fe gira alrededor de ir al cielo cuando mueras, ¿cómo llegas al cielo cuando mueras? Entonces escucha esto y compruébalo tú mismo. La mayoría de lo que Jesús dijo no tiene sentido y no parece relevante porque ese no era el marco de fe que Jesús dejó. Pero las parábolas de Jesús cobran todo el sentido del mundo cuando la fe se organiza alrededor de la llegada de un rey y el establecimiento del reino de Dios. Y cuando ese se vuelve nuestro marco, el marco con el que se supone que debemos vivir, muchísimas cosas que Jesús dijo cobran vida. Y cosas que pensamos que significaban algo, de pronto entendemos lo que realmente querían decir. Y entonces nos damos cuenta de algo increíble. El reino de Dios está avanzando y estamos invitados a participar en él. Y al participar en él, participamos con nuestro Dios creador. Pero no me creas a mí. Mira, léelo tú mismo. Lee los evangelios. Jesús no vino principalmente para darnos un pase de salida de este mundo. Vino principalmente para transformar el mundo y los miembros de su reino están invitados a participar en esa transformación. Así que con eso en mente, escucha estas descripciones del reino de Dios. Son textos que casi nunca se predican y entiendo por qué, porque parecen no tener una aplicación inmediata. Uno los lee y piensa, a ver, ¿de qué estaba hablando Jesús? Pero cuando lees los evangelios te das cuenta de que Jesús vuelve a esto una y otra vez. Mira el primero. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza, perdón. O sea, ¿cómo? Eso se supone que es inspirador. Y Jesús dice, a ver, espérate tantito, no he terminado. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿Y eso qué? Jesús continúa. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, porque de hecho déjame decirte, en esa cultura era lo más pequeño que apenas podían ver, diminuta, irrelevante, inofensiva, casi imperceptible, pero luego dice, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto, se convierte en árbol. Ok, ¿y eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Pues depende, si la fe solo se trata de ir al cielo, entonces no tiene nada que ver contigo y conmigo. Pero si la fe se trata de participar en el reino de Dios, un reino imparable que sigue expandiéndose, entonces tiene todo que ver contigo y conmigo. Luego dice esto, el reino de los cielos es como la levadura. Perdón, ¿como la levadura? Sí, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina. Ahora, cuando Jesús dijo esto, la gente se rió porque ellos entendieron algo que quizás nosotros no entendemos.
3 medidas de harina son más o menos unos 27 kilos. O sea, imagínate a una mujer tratando de manejar esa cantidad. Es una locura, muchísimo más de lo que alguien haría normalmente. Y Jesús dice que la mujer tomó una pequeña cantidad de una sustancia viva, levadura, aunque ella no sabía que era un organismo vivo, que es un hongo unicelular. Y no solamente la mezcló. El término que Jesús usa no es el común para mezclar. Usa una palabra que significa esconder. Dice que la escondió en la masa y desapareció dentro de esos 27 kilos de harina. Al principio no se veía ninguna diferencia, nada perceptible, pero empezó a hacer su trabajo y lo hizo lentamente hasta que hizo crecer toda la masa. Y cuando ya había trabajado toda la masa, era demasiado tarde para detenerla, porque su impacto fue muchísimo mayor que su tamaño original. Y luego Jesús dice otra. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y aquí dices, ok, esta sí la conozco, esta parábola sí la hemos predicado, yo mismo la he predicado muchas veces porque parece tener una aplicación personal, pero muchas veces la aplicación que damos no es la aplicación que Jesús tenía en mente para la audiencia del primer siglo. El hombre se va de viaje. A uno le da 5 bolsas de oro, a otro le da 2 y a otro le da una sola y les dice, es mi dinero, se los confío, inviértanlo por mí. Y la parábola dice que les dio conforme a sus capacidades, conforme a lo que sabía que podían manejar. Y Jesús dice, así es el reino de los cielos. Y luego continúa, después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, los siervos que entendieron la intención de su señor se pusieron a trabajar, invirtieron todo lo que se les confió y cuando el señor regresó tenían algo que mostrar. Y ojo con esto, no fueron reconocidos por su fe, fueron reconocidos por su diligencia en multiplicar lo que su señor les había dejado. Ahora, al principio, estas parábolas tampoco tenían sentido para los discípulos. Léelo tú mismo. Jesús contaba una parábola y se iba y ellos se quedaban diciendo, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y de vez en cuando explicaba alguna, pero la mayoría del tiempo simplemente soltaba esa historia y los dejaba procesarla. De hecho, cuando Jesús habla del reino de Dios, contaba parábola tras parábola, una detrás de otra, creando esa sensación de expectativa y nadie entendía de qué estaba hablando, ni siquiera sus discípulos. Y hoy las leemos y muchas veces tampoco las entendemos porque todo nuestro marco cristiano gira alrededor de una sola idea: cómo asegurarnos de ir al cielo cuando muramos. Y los autores del Nuevo Testamento nos dicen, no, 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 es que ese no es el hilo de la historia, ese no es el argumento central. El rey vino a este mundo para lanzar su reino. Y después de la resurrección, los seguidores de Jesús del primer siglo por fin lo entendieron. Les cayó el 20. El rey había venido a establecer su reino. El rey había venido a establecer un punto de apoyo o una base de operaciones para su reino. Y con su ayuda, con su inversión, con su mezcla, con ellos invirtiendo el tiempo que tenían y la oportunidad que tenían, con su ayuda, eso que era tan pequeño como una semilla de mostaza o tan pequeño que ni lo podemos imaginar y tan frágil, porque así es, muy frágil, el reino de Dios logró establecer un punto de apoyo en uno de los momentos más turbulentos de la historia de Israel. Eran unos completos don nadie, nadie los respetaba, no tenían prestigio, eran solamente una pieza más en el tablero de los reinos de este mundo, de los reinos más poderosos, y solo existían para servir a los intereses de otros. Pero con la ayuda de sus seguidores del primer siglo, esta operación pequeña y frágil se estrelló justo entre el templo y el imperio y como levadura escondida en 27 kilos de harina, comenzó a expandirse lentamente. De eso se trata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de la expansión del reino de Dios después de la resurrección. Es la historia de la iglesia, del movimiento de Jesús, de la asamblea reunida alrededor de él. Hechos nos cuenta cómo el reino de Dios empezó a extenderse en el mundo gentil por toda la cuenca del Mediterráneo. Era una imagen de lo que eventualmente iba a suceder en todo el mundo, porque Jesús no estaba exagerando cuando dijo esto: sobre esta piedra edificaré mi eclesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecen contra ella, no prevalecerán contra ella.
En otras palabras, lo que Jesús dijo hace 2000 años es imparable. El reino de los cielos es exactamente como una semilla de mostaza, tan pequeño que apenas la puedes ver. Una reunión, imagínate, de 12 galileos marginados, con algunos otros por ahí, puros don nadie. Pero también el reino de los cielos es exactamente como la levadura. Una cosita diminuta, pero que tiene vida, una porción de vida escondida en algo tan grande que ni se nota, pero que lo va a afectar. Y también es como un hombre que al emprender un viaje, porque Jesús se fue y les dijo a sus discípulos, voy a invertir en ustedes lo que necesitan para llevar este mensaje al resto del mundo. Y creció, se extendió y terminó rebasando a ese imperio. Y esa es la razón por la que necesitamos mirar hacia atrás y luego mirar alrededor. Los cristianos del primer siglo no podían imaginar esto, no podían imaginarlo porque ni siquiera sabían qué tan grande era el mundo. Jesús les dijo, tienen que ir por todo el mundo. Y yo me imagino que ellos habrán pensado, pues yo he viajado como 80 kilómetros desde mi casa. ¿Qué tan grande puede ser todo el mundo? Es decir, no tenían ni manera de imaginarlo, no podían ni empezar a visualizarlo porque, de nuevo, es difícil reconocer el progreso solamente mirando alrededor. Pero tú y yo tenemos algo que ellos no tenían. Tenemos 2000 años de historia para mirar hacia atrás, 2000 años de progreso, de una Galilea insignificante a cada nación de la tierra. El evangelio fue llevado y se extendió. La semilla de mostaza creció. La levadura se expandió. Los siervos del rey invirtieron. Tenemos 2000 años de historia para mirar hacia atrás. Ellos no tenían nada de eso. ¿Qué tenían entonces? Tenían a alguien a quien mirar. A su rey resucitado. El rey resucitado que soportó lo peor que Roma podía lanzarle y se lo sacudió. Y luego al final se sacudió incluso la muerte misma. Y después de la resurrección ocurre una escena que si creciste en la iglesia has escuchado muchísimas veces. Incluso puedes citar algunos de los versículos. De hecho, hemos hablado de esto recientemente. Después de la resurrección, Jesús reúne a sus seguidores más cercanos para prepararlos para el lanzamiento público del reino de Dios en la tierra y les da instrucciones, les dice, váyanse a Galilea, Galilea más segura, está al norte de Judea y Jerusalén, y Jerusalén en ese momento era un caos en todo lo que acababa de pasar. Los reúne en Galilea y les presenta una estrategia completamente absurda. No hay manera de que funcione, no hay manera de que se expanda, no hay manera de que salga de Galilea, mucho menos de que el reino de Dios llegue al mundo entero. Pero mira lo que dice el texto. Mateo nos lo cuenta, él estaba ahí y dice esto. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, y sé que has escuchado estas palabras muchísimas veces, pero si creciste en la iglesia, quiero que las escuches como si fuera la primera vez saliendo de los labios de tu rey. Y si nunca las has escuchado, quizás sea mejor en este momento porque no vienes condicionado. Tal vez las has escuchado explicadas, enseñadas, aplicadas, pero no como palabras de un rey. Ahora, escucha esto. Jesús se acercó y dijo algo que solamente un rey puede decir. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y este es lenguaje de rey. ¿Y sabes por qué? Porque es toda la autoridad concentrada en una sola persona, sin comités, sin votaciones, sin senadores, sin debates, sin a ver qué opina todo el mundo. En un reino, las palabras del rey son la ley. Y Jesús se coloca como rey y dice, toda autoridad, no solamente aquí, toda autoridad en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad, punto. Mi Padre me la ha dado a mí. Y seguramente algunos pensaron, perfecto, ahora sí vamos a recuperar Jerusalén. Y Jesús así como que, no, a ver, espérense, es muchísimo más grande que Jerusalén. Vamos a recuperar el mundo entero. Y no por la fuerza, no con los métodos fallidos de los reinos de los hombres, esos métodos que solamente echan a perder las cosas, invadir y destruir, es la historia de esta región. Les diría, no, vamos a conquistar el mundo así, vamos a ganarlo un corazón y una mente a la vez. Y seguramente alguien pensó, híjole, esto nos va a tardar siglos. Y entonces todo encaja. El reino de los cielos es precisamente como un hombre que se va de viaje. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como una mujer con una cantidad absurda de harina. Y de pronto dices, con razón.
Eso es lo que nos estaba diciendo. Vamos a ganarlo un corazón y una mente a la vez. Y esa es la estrategia. Les dice Jesús después, por tanto, vayan y hagan discípulos, es decir, vayan y hagan seguidores, aprendices míos, produzcan más ciudadanos del reino, multipliquen seguidores del rey. Y no solo aquí, de todas las naciones, o sea, de todos los grupos de personas. Este va a ser un reino de muchas culturas y muchos idiomas, pero sin fronteras. Un reino tan diverso que a veces van a preguntarse si de verdad pertenecen al mismo reino, pero sí pertenecen al mismo reino porque están siguiendo al mismo rey y además bautizándolos. ¿Por qué bautizarlos? Porque este es un lenguaje de pacto. ¿Te acuerdas de lo que dijo Isaías? Isaías dijo que Dios levantaría a alguien para establecer un pacto con todas las naciones. Y así es como sabrán que forman parte del pacto. Serán bautizados en mi nombre. Y luego Jesús dice, cuando vayan, esto es lo que quiero que hagan. Así es como van a formar a estos seguidores del rey, enseñándoles a obedecer. No solamente a creer para irse al cielo cuando se mueran. De hecho, eso ni siquiera aparece. Jesús dice, enséñenles a obedecer. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Tradicionalmente, y no solo tradicionalmente, sino por generaciones, la iglesia ha pasado por alto lo que Jesús dice después. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque cuando la iglesia perdió el hilo del reino, cuando el marco dejó de ser el reino de Dios porque el rey ya había llegado, el marco se convirtió en otra cosa. Fue muy fácil ignorar la siguiente frase. Y ese otro marco ha sido varias cosas, pero para muchos de nosotros terminó siendo, ¿cómo me aseguro de ir al cielo cuando me muera? Cuando el marco se volvió a asegurarte de ir al cielo, entonces lo que Jesús dice después parecería irrelevante, como si se saliera del tema. Así que mi sospecha es que la mayoría de los cristianos no saben que Jesús dijo después o qué es lo que Jesús dijo después, aunque este pasaje se cita muchísimo porque lo llamamos de hecho la gran comisión. Así que no lo digas en voz alta, ¿ok? Solamente piénsalo. ¿Sabes qué sigue? La mayoría no lo sabe y está bien, porque lo lógico sería pensar que Jesús dijo algo como enséñenles a obedecer la Biblia. Pero ¿sabes qué? No existía la Biblia como la conocemos hoy. Eso vino siglos después. Y quizás pensaríamos que dijo, entonces enséñenles a obedecer la ley. A ver, pero la ley del Antiguo Testamento no iba a funcionar fuera de Judea, Galilea o Samaria. De hecho, a la iglesia le tomó más o menos 20 años darse cuenta de esto. Lenguaje del rey. Yo soy el rey y quiero que vayan y enseñen a personas de todas las naciones, de toda generación y de toda cultura a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes porque yo soy el rey. Los mandatos del rey. Enséñenles a amar como su rey. Enséñenles, como hablamos la semana pasada, a pelear como su rey. Enséñenles a tratarse unos a otros como su rey. Enséñenles a poner a otros primero como su rey. Recuérdenles que su rey no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Enséñenles a vivir así. Enséñenles a ser como yo. Enséñenles a ser como Cristo. O sea, ahora que ya lo sabes, enséñenles a ser como su rey. Y eso es lo que quiero que les enseñen. Y esa no ha sido la punta de lanza del mensaje de la iglesia en mi vida e incluso por generaciones, porque de alguna manera decidimos que Jesús vino a enseñarnos a escapar al cielo, cuando en realidad vino a establecer un reino en la tierra para transformar esta tierra. Y tú has sido invitado a participar en esa transformación. Luego Jesús hizo una promesa, dijo, miren, estoy a punto de irme, pero les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y la pregunta es esta, a ver, ¿a quiénes se refiere con ustedes cuando dice estaré con ustedes siempre? ¿Quiénes son esos ustedes? Ustedes son la gente del reino. Sí, ustedes son los que expanden el reino. Ustedes somos los que vivimos en esta época, a quienes Dios nos ha confiado una parte de su riqueza. Nos ha invertido dones, talentos y tiempo. Y Dios dice, ahora les he dado una porción de lo que es mío. ¿Te acuerdas como ese hombre que se fue de viaje? Les he dado vida. Ahora quiero que inviertan eso en mi reino y dentro de mucho tiempo, no mucho tiempo, voy a regresar y voy a ver qué es lo que hicieron con eso. Y por cierto, voy a estar con ustedes todo el tiempo porque están haciendo mi obra, están expandiendo mi reino. Entienden mis planes, me han puesto en primer lugar. Ustedes son los que obedecen
y los que hacen. De hecho, ustedes son las personas que buscan primero lo que el rey dice que es lo más importante. Y déjame decirte, de manera personal, aquí en la iglesia, durante 11 años hemos estado de manera terca. De hecho, esa es la mejor palabra que se me ocurre, tercamente comprometidos a ser parte de esta historia, a ser parte de la asamblea de seguidores de Jesús que no han perdido el hilo de la historia. Por eso estamos comprometidos a ser una iglesia diferente con la mirada hacia afuera, una iglesia que no habla mal de las personas, que no señala con nombre y apellido, que no se sube al error o al fracaso de otros para sacar ventaja, porque nuestro rey nunca hizo eso. Hemos tratado lo mejor que podemos de crear una iglesia que refleje el tono, la postura y el enfoque de nuestro rey. No queremos perder el hilo de la historia, queremos ser seguidores de Jesús que buscan primero lo que el rey dice que es lo más importante. No lo hacemos de manera perfecta, pero a esto nos hemos comprometido y a esto seguiremos comprometidos. Seguiremos siendo participantes del reino de Dios que sigue expandiéndose a nivel local, nacional y finalmente global. Y en relación con esta serie, es que espero que por el resto de sus vidas sigan leyendo el Nuevo Testamento, que sigas leyendo las Escrituras, pero espero que por el resto de tu vida, cuando abras el Nuevo Testamento, no busques un boleto para salir de aquí. Espero que busques a un rey que te ha invitado y te ha privilegiado con la oportunidad de avanzar su reino en la tierra, así como en el cielo. Espero que por el resto de tu vida veas a Jesús tal como lo describen los autores del Nuevo Testamento y por lo que arriesgaron su vida para presentárnoslo. Ellos estaban convencidos de que Jesús es el Rey Supremo de Dios, que estableció su reino que duraría para siempre, que vino a establecer, de hecho, el último reino. Y sin importar lo que hayas hecho, cuántas veces lo hayas hecho, dónde has estado o dónde no has estado y cuántas promesas quizás hayas roto, basados en la vida y las enseñanzas de Jesús, estás invitado a participar en el reino de Dios. Y sin importar lo que hayas hecho o dejado de hacer, o lo que le prometiste a Dios que ibas a hacer, independientemente de todo, estás invitado a avanzar el reino de Dios en el mundo. Ese es el mensaje del cristianismo y ese es el mensaje que cambió al mundo y lo puede cambiar nuevamente.